Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga. Los pleneros. Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. Estamos de fiesta. Ya veo, hoy es fiesta. Hoy es fiesta porque nuestro obispo y pastor de esta la diócesis de Ponce está de cumpleaños celebrando un año más de vida. 73. 73. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Un 9 de febrero. El deseo ahí lo pidió, ya sopló la vela, ya cumplió los 73. Ya lo cumplió. Al paso que voy a llevar por 78. Ya va por 78, así que un día como hoy, 9 de febrero de 1949, nace en Santurce, Puerto Rico, nuestro obispo Rubén Antonio González Medina. Felicidades, padre. Muchas gracias, Sor Cristina, y a todos los que han tenido la amabilidad de felicitarme, Manuel. Y el combo ese que trajeron ahí. Eso para que usted vea, especial para usted, porque no solamente hoy celebra años de vida, sino que te celebra 47 años, porque en el 9 de febrero de 1975 fue ordenado presbítero para la iglesia en Puerto Rico y el mundo entero. Amén. Como misionero claretiano. Eso es así, por entonces, Cardenal Aponte Martínez, en la parroquia del Corazón de María. María, a las 4 de la tarde. Por eso es que hemos dicho que la semana pasada y esta semana ha sido de celebración en honor a nuestro obispo, y lo hemos ido conociendo, conociendo todo este caminar, cómo han sido esos procesos. Veíamos en el programa del lunes cómo nos iba explicando cómo fue esa llamada que recibió de Nigeria para el episcopado, ser nombrado obispo para la diócesis de Ponce, siendo obispo de la diócesis hermana de Caguas. Así que, y hoy, pues entonces está celebrando con mucha alegría 73 años de vida y 47 para esta vida que eligió, ser claretiano para siempre, claretiano misionero, allí donde esta humanidad, donde este pueblo, donde la gente lo necesite. Amén. Así que vamos a orar con esta etapa del testimonio. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Pues decíamos, padre, que un día como hoy, en 1949, salió del vientre materno. A las 6:45 ¿A las qué? 6:45 de la mañana. 6:45 de la mañana. ¿Y cómo se llaman sus padres? Mi papá se llamaba José Antonio González Padró, era de Río Grande, y mi mamá, Zoraida Medina Agosto, que era de Naguabo. De Naguabo. ¿Y tiene hermanos, padre? Tuve un hermano, se llamaba José Arnaldo, ya falleció hace unos años, y pues ahora tengo la gran familia que es la iglesia. La gran familia que es la iglesia. Una familia pequeñita. Ajá. ¿Y cómo fueron esos primeros años de su vida? Nació en Santurce, Puerto Rico. ¿Y cómo fue su infancia? Bueno, vivimos los primeros años de mi infancia en la calle Loíza, en Barrio Obrero. Yo nací cerca de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Vivía mis papás allí entonces, luego nos mudamos a Puerto Nuevo y allí estuve como hasta los 12 años más o menos. De ahí entonces mis papás se mudaron a Bayamón, porque mi papá quería cambiar de aire. El problema eran los tapones. Él trabajaba en Santurce y nos volvimos a mudar, y entonces nos mudamos a Santiago Iglesia, eso es por Río Piedra. De ahí, finalmente, hasta que me fui al seminario, viví en Altamira, la parroquia Nuestra Señora de Belén, aunque yo participaba como vida de comunidad de fe de la anterior parroquia de Santiago Iglesia, el Corazón de María, y ahí fue donde conocí a los misioneros claretianos. ¿Y a qué edad fue que usted sintió que el Señor
le llamó luego de ese peregrinar, ¿verdad? De un lugar a otro, su papá buscando una forma de vivir, una forma de estar, una manera de irles dando a usted y a su hermano, ¿verdad? Y a su mamá un lugar donde residir, donde seguir creciendo. Es un proceso, la vocación fue un proceso de ir descubriendo poco a poco. Yo estudié mis primeros años, hasta cuarto grado, en una escuelita privada que se llamaba la Academia Jovet. Doña Sara Jovet tenía esa escuelita y ahí fueron mis primeras andanzas. Luego me pusieron en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ahí hice mi primera comunión. Y de ahí entonces, mi papá nos matriculó a mi hermano y a mí en la Academia Santa Mónica, que en aquel entonces la tenían las hermanas Josefinas, de la cual precisamente Sister Judith, una de las hermanas Josefinas que está aquí en la ciudad de Ponce, que tiene 102 años. ¡Wow! Fue mi maestra de biología. Un da vuelta y me la volví a encontrar aquí en Ponce. Ella reside en el Colegio San Conrado. Mi vida, pues normal, como la de cualquier adolescente. En un momento determinado, yo estaba en como octavo grado, comencé a pensar un poco en esto de la vida sacerdotal. De hecho, me escapé de mi casa. No le dije nada a mi papá. ¿Y cómo así, padre? Cogí un carro, un señor de la parroquia me llevó al seminario diocesano de Bonito, a Casa Manresa, cuando era seminario, y cogí el examen de ingreso, pero no dije nada de mi casa. Travieso desde pequeño, entonces. Un poquito. Después, como hice el examen, en el mes de junio llegó la carta que decía que me habían aceptado en el seminario. Mis papás se quedaron como petrificados. ¿Cómo? ¿Tú no dijiste nada? Y entonces mi papá me dijo que yo no iba al seminario, que yo era muy jovencito entonces, y que hasta que yo no tuviera, terminara cuarto año, pues no, yo era un niño todavía, que no podía, esa era una decisión muy fuerte para... ¿Y a todo esto su mamá? ¿Qué opinaba? ¿Qué decía? Lo mismo, o sea, mi mamá era católica práctica, mi papá no era católico, pero no práctico, pero de unos principios religiosos y humanos muy fuertes, ¿verdad? Mi papá decía que la mejor herencia que nos podía dejar a mi hermano y a mí era una buena educación. Trabajaba entonces en la Federal Housing Administration, la FHA, que era un programa federal que ayudaba en las casas, facilitando unos préstamos para las casas. Trabajaba en la parada 22, por eso mi hermano y yo estudiamos en Santa Mónica, y él ahí nos recogía, nos dejaba por la mañana y después por la tarde nos recogía para regresar al hogar. Y entonces, pues yo guardé silencio desde 4 años, no diga de seminario nada, y seguí mi vida normal en la escuela. Participaba en distintas actividades, lo que hoy llamaríamos en la pastoral juvenil de la parroquia y en la pastoral juvenil del colegio. Y mi andanza misionera, como digo yo, la aprendí en la Legión de María, el deseo de ayudar. Y en aquel entonces estaba muy fuerte, en mis años de adolescente, la Santa Infancia Misionera. Y de ahí pues fui bebiendo, a través de los padres redentoristas y de los padres espiritanos, ese deseo por las misiones. Me gustaba mucho la vida de Santo Domingo de Guzmán. Yo decía, si algún día llego a ser sacerdote, pues voy a ser dominico. Me gustaba mucho la predicación. Pero en eso fui varias veces a hablar con el provincial de los dominicos y nunca estaba. Y entonces escribí una carta y cuando le iba a echar el buzón no le eché. En eso, en el año 62, expulsaron a unos misioneros claretianos, uno desde Santo Domingo, el padre Ángel Abad. En aquel entonces habían escrito una carta pastoral los obispos dominicanos en contra del régimen dictatorial de Trujillo. Y este padre fue desterrado, lo sacaron de Santo Domingo y llegó a Puerto Rico. Cuando llegó a Puerto Rico, los claretianos en aquel entonces no teníamos comunidad. La habíamos tenido antes, pero por el problema de las visas, como venían de México y de España, no les daban visa tan fácilmente y tuvieron que dejar la fundación y estuvieron en el pueblo de Carolina, toda esa zona de Carolina, Río Grande. Un tiempo estuvieron los claretianos. Pasaron los años y este padre, cuando le expulsaron, llegó a Puerto Rico, lo montaron en un avión y lo hospedaron los padres franciscanos americanos que vivían entonces en Santa María
de Los Ángeles, lo que es el seminario de San Juan. Y allí se hizo muy amigo de los frailes, le asignaron una capillita que se llamaba Nuestra Señora del Camino, que más tarde se convirtió en lo que hoy se conoce como la parroquia del Inmaculado Corazón de María en Santiago Iglesia. El padre general le decía al padre Ángel Abad que no podía quedarse en Puerto Rico porque no había permiso de fundación, y él se hizo amigo del arzobispo, y entonces el arzobispo pues le permitió quedarse. En eso expulsaron a un grupo de misioneros, entre ellos el padre Francisco Martínez, que venía de Cuba, por la situación que en Cuba se había agravado con el comunismo, con Fidel Castro. Y pasando por Puerto Rico, lo habían destinado a Estados Unidos. El padre Abad le dijo, quédate en Puerto Rico, que en Puerto Rico hay futuro para los claretianos. Hablaron con el general les dejó, y entonces se fundó esa primera comunidad. Y esa era mi parroquia. Ahí conocí yo a los claretianos. Cuando ya estaba yo para terminar el cuarto año, ya en la fase definitiva de si me iba al seminario o no me iba. ¿Y usted obediente a aquello que le había dicho su papá? Claro, yo no dije nada, silencio sagrado. Yo no volví a hablar de seminario hasta el día 12 de diciembre del año 1965. Oh. Se me grabó esa fecha porque la Virgen de Guadalupe siempre me ha perseguido. Sí, ya noté cuando usted decía que estuve en un colegio también que era de la Virgen de Guadalupe. Entonces, usted lo decía en estos programas pasados, la Virgen de Guadalupe ha seguido su camino. Es una devoción, desde niño la tengo, me inculcaron mi mamá sobre todo, que íbamos a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Y ese 12 de diciembre del año 1965, mi papá me preguntó que a qué universidad yo iba a ir. Y yo lo miré y le dije, yo me voy para el seminario. Y me dijo, ¿cómo que para el seminario? Tú me dijiste que cuando yo tuviera tus estudios que habías terminado. Cuando yo era de cuarto año, yo decidía lo que yo iba a estudiar. Y entonces se quedó, pues ya sabes, se armó Troya. Sí, no, él tal vez imaginó estos años que van a pasar, él se le va a quitar eso de la cabeza, y como no mencionó más nada hasta ese día. Nada, yo no mencioné nada más de eso. Pero yo seguía en mi trabajo activo en la iglesia de la pastoral, sobre todo visitando unas comunidades muy sencillas y muy humildes que había cerca de mi parroquia. Se llama Monacilla. Ahí, por gracia de Dios, llegó un misionero joven, se llamaba el padre Javier Oroz, que nos hicimos muy amigos. Y ahí entonces cuando yo empiezo a pensar un poco más en serio lo de la vocación, él se convirtió en mi acompañante espiritual. Y un domingo, de esas experiencias que a uno lo marcan, fuimos por la mañana, me dice, oye, me acompaña a visitar una ancianita que tenía cáncer, una casita muy pobre, y tenía cáncer en la boca. Estamos hablando del año 1965. Se pueden imaginar, ya hay tratamiento, pero en aquel entonces era un impacto fuertísimo. Entramos a la casa de aquella anciana, el padre le administró la Santa Unción y la comunión. Y cuando salíamos me dijo, mira, yo ni por $1.000.000 hago esto, pero como soy misionero claretiano, y aquellas palabras a mí como que se me grabaron, fue como el clic. Y yo dije, pues interesante. En eso, un joven de la parroquia ingresaba a la congregación, el padre Rivas, José Rivas, que luego pasó al clero diocesano de San Juan. Y entonces él me dijo que si iba para el seminario claretiano a Santo Domingo, que por qué no me hacía claretiano yo. Y eso fue todo. Entre los padres claretianos que conocía, aquel padre joven que vino, y esa fue la llamada, así, no fue un ángel que bajó ni me dijo, ni lo llamaron por teléfono, nada de eso. Fue el contacto con la gente, el trabajo en mi parroquia, el servicio a la comunidad, y sobre todo ese escucha y los momentos y las experiencias que uno ahí le van dando ese clic para uno ir descubriendo. Y sobre todo también la experiencia de misión. Yo recuerdo que cuando llegó el padre Martínez de Cuba, pues pusieron un cuadro del padre Claret, grande así, en la capilla donde estaba. Y entonces yo estaba hace un día y le digo al padre, oiga padre, ¿quién es ese santo tan feo que tiene? Ay, Dios mío. Me dice, ¿cómo que es feo? El padre se parece santo horroroso. Es un feísimo, mire la cara. Y
Y entonces me dice, ese es San Antonio María Claret, un gran misionero. Y por ahí me hizo la historia y decía, será todos los grandes y santos, pero qué feo. Claro, la belleza es subjetiva. Pero entonces esto es interesante porque con el correr de los años yo recuerdo que mi mamá tenía un libro que se llamaba Camino Recto, que fue un libro que escribió el padre Claret de devoción. Y al final del libro, una vez que lo beatificaron, había una oración al beato Carlos, Manuel, al beato Antonio María Claret. Y esa oración yo la rezaba. Son de esas cosas que de niño uno aprende, ¿verdad? Entonces se va atando los cabos, llegan los claretianos, conozco los claretianos, termino mi cuarto año y en junio, 21 de junio del año 1966, llegué yo a España para ingresar al noviciado de los misioneros. El 15 de julio de ese año inicié mi noviciado y al año siguiente hice mis primeros votos. Ya a ese tiempo y a esa altura y ese caminar, ya sus papás habían entendido que esto era lo que usted quería hacer. Eso es un proceso, eso no es tan fácil. Seguir. No hay que entender que, sobre todo en aquella época, tener un hijo sacerdote de una vida religiosa, no había tanta, podríamos decir, cultura vocacional. Y los papás siempre se resisten, por muy católicos o muy cristianos que fueran. Pues, pero como yo... Se alegran del otro. Ay, mira, el hijo de fulano, de sutano. Mi vecino, el otro se fue, pero el tuyo nada. Lo curioso del caso es que mi papá había dicho, yo dije, tú tienes que cumplir tu palabra, yo cumplí la mía. Y mi mamá me decía, ay, ¿quién me cuidará cuando yo sea viejecita? Yo, mi hermano, eso está mi hermano, somos dos. Pero Dios tiene sus caminos. Pasaron los años, yo me fui al noviciado y al principio mi mamá me escribía las cartas y siempre me decía, cuando quieras puedes venir. Bien matricéntrico. Sí, mi papá, cuando quieras, te manda el pasaje cuando quieras. Y dice, pues si estoy aquí, estoy contento. Pasaron como, ya yo había hecho mis primeros votos, 4 años, mi mamá me fue a visitar a España, al seminario. Y entonces vio la vida que yo llevaba allí, lo contento que estaba. Y ese fue, a partir de ese momento, como que vino el cambio. Vino el cambio, ¿verdad? Y lo mismo mi papá. Es decir, ya comenzaron a entender que no era, porque decía que yo me iba porque quería darle la cabeza, por llevarle la contra. Yo lo que quiero es ser feliz. Y yo le decía, pues tú te casaste, pues déjame a mí ser lo que yo quiero ser. Yo siempre he sido así. ¿Y su hermano, padre? ¿Y su hermano qué opinaba en todo esto? No, mi hermano me apoyaba. Mi hermano ¿Era mayor o menor que usted? Mi hermano menor. Mi hermano después estudió lenguas y se fue a Estados Unidos a estudiar y allá consiguió un trabajo. Murió muy joven, pero dedicado también a un proyecto de salud. Era un hombre que le gustaba mucho ayudar a las personas. No se casó, porque cuando pensaba ya para casarse, le dio un ataque al corazón y ahí falleció. Entonces, pues, una vez que mi mamá fue y vio, entonces como que ya cambió la tónica y ya entonces vino todo el proceso de acompañar a un hijo que está en el seminario, que está contento, que es misionero y tal. Pero claro, siempre quedaba la duda de quién me cuidará cuando yo sea... Y decía yo, no te preocupes, Dios proveerá. Fueron mis últimas palabras a mi mamá cuando me fui al seminario. Y Dios proveyó. Porque pasaron los años, me ordenaron sacerdote. Bueno, yo estudié en España hasta primero de teología. De ahí me mandaron a Costa Rica, hice un año de servicio pastoral aquí en Puerto Rico. Y de ahí me mandaron entonces a Costa Rica, donde yo terminé mis estudios. En el año 1975, yo terminaba mis estudios, en el 74, en diciembre, terminé mis estudios. Y pues me presenté al cardenal para elegir fecha para la ordenación. Ya había hablado con mis superiores, me habían aceptado. Y cuando fui, yo me quería, la fecha que yo había escogido para ordenarme, o la que yo iba a proponer era el 6 de enero, por la fiesta de los Reyes. Yo soy muy devoto de los Reyes, una tradición también de mi familia, de mis abuelos. Y entonces yo le presenté al cardenal esa fecha. Pero el cardenal ese año tenía una actividad en Roma y él iba a participar. Esa era el año en que Pablo VI iba a consagrar, a ordenar 500 sacerdotes del mundo entero. Y entonces el cardenal me dijo, mira, pero el Papa los va a ordenar, ¿por qué no te ordenas en ese grupo? Y yo, ¿qué es lo que te está diciendo? Yo, no, yo no voy a ordenar en Roma, a ordenarme yo. No. Yo me ordeno en Puerto Rico, en mi parroquia.
Digo, después de 10 años que han esperado, que yo espero un mes y medio, ¿no? Yo le espero que usted vuelva de Roma, monseñor. Muy bien. Entonces me dijo, pues dame 2 fechas más. Para él, ¿verdad? Los obispos pues siempre tenemos las agendas. Y entonces yo le propuse, que ya que no se podía en enero, porque ya me habían destinado a República Dominicana en mi trabajo misionero, pues que fuera entonces o el 9 de febrero, ese año cayó domingo, o el 28 de febrero. El 9 porque era mi cumpleaños y el 28 porque era el cumpleaños de mi mamá. Y el cardenal eligió el 9 de febrero. Me dijo, no, te voy a regalar la ordenación el 9 de febrero. Y me ordenó el 9 de febrero de 1975 a las 4 de la tarde en la parroquia del Inmaculado Corazón de María. Mientras estamos viviendo la experiencia y escuchando la historia de Padre Obispo, de todo este caminar, los que tienen la oportunidad de estar en Facebook y YouTube están viendo unas fotografías de Padre Obispo, ¿verdad? Estamos simultáneamente viendo esta experiencia y este caminar. Eso no me lo habían dicho. De él. Esas son las sorpresas, Estamos viendo algunas audiovisuales. No encontramos fotos de él cuando pequeño, lo lamentamos, pero las tiene escondidas. Mira que Sol Gloria buscó, pero no las encontró. Pero estamos, algunas del día de su ordenación, que fueron lo que usted presentó como tarjeta de recordatorio, y para que nuestra gente pues también, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues puedan disfrutar de ello. Así que vemos cómo el Señor, que escribe derecho en renglones torcidos, va ayudando, va fortaleciendo, va acompañando todos los procesos vocacionales. Un mes de febrero que también la Iglesia celebra la jornada por la vida consagrada. Padre Obispo es un consagrado misionero claretiano que va por el mundo entero. Es una experiencia también itinerante. Hoy está aquí, mañana puede estar en otro lugar, ¿verdad? Dentro de esa experiencia. Padre Obispo nos decía que él quería ser dominico porque le encantaba la predicación, pero el Señor tenía en sus planes otros proyectos, una manera de predicar distinta, de catequizar distinta. Santo Domingo era conventual. Antonio Claret era un sacerdote diocesano, que durante la época que funda la congregación, España estaba siendo perseguida y formó un equipo itinerante de sacerdotes diocesanos que predicaran la palabra. Por eso lo de misioneros. Nos puso bajo la maternal protección de la Virgen María, dándonos el título de hijos del Inmaculado Corazón de María. Nos quiere hijos formados en la fragua de su corazón, el horno ardiente de la caridad. La Virgen Inmaculada para nosotros no es la purísima, como es la tradición, sino es la evangelizadora, la del corazón de fuego, la que ardientemente predica la palabra. Al ser itinerante, nuestra comunidad, nuestros misioneros no vivimos en conventos o en monasterios, sino que vivimos en casa. Por eso nuestras casas se llaman Casa Misión. Un estilo de vida muy sencillo, como los curas diocesanos. No tenemos un hábito propio, sino que las constituciones dicen, vistan como los sacerdotes más pobres del país, si usan sotana, si usan pantalón y camisa. O sea, nos adaptamos al estilo de vida. No como los dominicos que tienen un hábito, ¿verdad?, que los distingue, o los franciscanos. Nosotros no. El padre Claret nos quería itinerante, y él decía, mi parroquia es el mundo entero. Había dejado su parroquia para convertirse en un misionero que iba a donde el obispo lo mandaba. Por eso nosotros éramos diocesanos. Luego pasó a ser una congregación que llamamos de Derecho Pontificio, y se amplía el radio de evangelización de lo local a lo universal. Pero vamos a pausar. Y en breve continuamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram.
Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. The Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche. Aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Celebrando un año más de vida, 73 años de vida. Que conste que esto es una encerrona. ¿Y por qué usted dice que es una encerrona? Porque esto no estaba en el librito. Ese... Es usted, pero yo, las venganzas son dulces. No, para nada. Siempre es importante que un pueblo, una diócesis conozca a su pastor, y esta es otra faceta que la gente va conociendo, quién es nuestro pastor, su familia, en dónde nació. Eso muy pocas veces se dice y se conoce, y es una dinámica distinta en el programa hoy, así que no es ninguna travesura ni ninguna venganza por todas las que usted me ha hecho. Te rogamos, oye, no. Pero es motivo de alegría, y esta alegría hay que celebrarla. No todos los días se cumplen 73 años, no todos los días se cumplen 47 años de ordenados, y qué grandeza tan grande que podamos celebrarlo en esta diócesis de Ponce. Aprovechamos también para agradecer, Padre, a todas las personas que están escribiendo en el chat de Católica Radio 88.9, ¿verdad? De distintos lugares, porque sabemos que este programa lo ven en distintos lugares, los que están en la diáspora, los que están aquí en la isla. Así que un motivo de alegría, y gracias por ese cariño hacia nuestro obispo y pastor. Bien, entonces continuamos compartiendo con Padre Obispo esta experiencia. Claretiano, misionero, itinerante, no tienen un hábito propio, ¿verdad? Están para estar entre la gente, caminar junto a la gente, hacer una experiencia totalmente distinta. ¿Son educadores los claretianos? También, hay algunos de nosotros. O sea, San Antonio María Claret, cuando funda
la congregación la funda bajo una idea clave, y es la de hay que evangelizar. Válganse de todos los medios para llevar el evangelio. Así que tenemos claretianos comunicadores, educadores, misioneros, obviamente todos son misioneros, pero están en distintos lugares haciendo distintos tipos de trabajo. Todo en relación a la palabra. Palabra cantada, palabra bailada, palabra escrita, palabra predicada, palabra de medios de comunicación, todo lo que tenga que ver con la palabra. Y por eso unos hacemos unas labores y otras. Cuando los primeros misioneros se dieron cuenta que la educación era importante, algunos laicos se asociaron a la comunidad. Y esos fueron los primeros laicos que organizaron las escuelas. Se crearon escuelas laicas, ¿verdad? Laicas en el sentido de hombres que se consagraban al Inmaculado Corazón de María, porque no éramos religiosos, éramos misioneros, que es distinto. Y nosotros lo que hacíamos era un compromiso de pertenecer a la congregación y entregarnos al servicio especial del Inmaculado Corazón de María para la salvación del mundo. Padre Obispo entonces es un bautizado que se ha sentido enviado y va por el mundo entero predicando. Hoy está aquí, en la diócesis de Ponce, haciendo un camino junto a esta iglesia, hoy diríamos esta iglesia que está en camino sinodal, ¿verdad? Para unirnos a esta experiencia, viviendo un caminar de iglesia discípula misionera desde el tríptico de Aparecida. En este año estamos en la etapa del testimonio, siéndonos testigos así como San Juan Diego, y con un valor, la verdad. Somos cristianos que anunciamos esa verdad. Y la verdad, Padre, nos hace libre. Y en esa libertad usted respondió hace 47 años. Bueno, como sacerdote. Como sacerdote. Como religioso más. Porque yo hice los primeros votos en el año 1967. Así que suma y resta y ahí tendrá la clave. La interesante de todo esto es que en la vocación misionera, pues el Señor es quien guía nuestros pasos. En el caso de nosotros como misioneros, tenemos un equipo que dirige la comunidad, los superiores, y son los que te asignan. Cuando un misionero claretiano es elegido obispo, como en mi caso, por ejemplo, pues ya no dependemos del superior inmediato, sino que el gran superior de toda la iglesia, que es el Papa, es quien te asigna. Entonces ahí ya uno vive la misión en otra dimensión, esta vez en la clave apostólica. Fui nombrado como obispo de Cagua y allí estuve 15 años. Al cabo de los 15 años el Papa dijo, muévete, claretiano, como yo le explicaba el otro día, muévete a Ponce. Y mi vida sí, pero tú eres un claretiano misionero. Y ahí le tumbó. Ahí me tumbó el argumento. Todas las excusas que podía tener, mira, acuérdate que eres misionero. Y ahí, pues entonces vivimos como claretianos, pero en clave de misión. Si al Papa se le ocurre otra cosa, pues ya no lo dirá. Como obispo, oficialmente, en el servicio que prestó a la iglesia, me quedan 3 años, o 2 años, porque cumplí 73. A los 75 años, los obispos presentamos una carta al Santo Padre poniendo a disposición nuestros servicios, y él determina si nos asigna otra tarea o nos permite volver a la comunidad. Por eso cuando un religioso culmina su servicio como obispo, pues le dan una opción de o quedarse en la diócesis o regresar a su comunidad religiosa. Y eso usted ya lo está pensando, no, eso ya lo está pensando. evaluando. Cuando me toque yo regreso a mi comunidad. Como claretiano misionero, claro, que es. Sí, porque esa es mi vocación inicial, específica, ¿verdad? Padre, a lo mejor mucha gente tiene curiosidad. Cuando usted decía ahorita que como obispo claretiano, pues usted está en es parte de una comunidad, pero con algunas diferencias. ¿Cómo es ese trato de sus hermanos claretianos cuando llega usted, que es Rubén, pero es el obispo? ¿Cómo es esa dinámica? Pues esa dinámica es muy curiosa, porque por más que uno trate de decir yo soy el hermano, siempre es obispo. Entonces el respeto que los hermanos de la comunidad hacia un obispo, pues es el mismo respeto que tienen los laicos
hacia el obispo, ¿verdad? Es una misión que el Señor te ha dado. Uno no lo elige, uno no pone, voten por mí para hacer esto, no. Pero es una relación fraterna, no es una relación de gobierno, a menos los que estén en la diócesis, sí, pero con los demás hermanos de la comunidad, pues uno es un hermano más. Claro. Hace 6 años usted está en esta diócesis y el año pasado tuvimos la gran alegría de que hermanos claretianos se incorporaron a trabajar en esta diócesis. ¿Qué significa para usted esta experiencia de tener una comunidad de hermanos claretianos aquí en la diócesis? Eso da la oportunidad de vincularse un poco más al espíritu de la congregación. Por ejemplo, en Cagua había una comunidad claretiana. Entonces eso me daba a mí, como claretiano, la oportunidad de, con cierta frecuencia, pues visitar, compartir con los hermanos, celebrar la fiesta íntima de la comunidad, el día de la fundación, 16 de julio, el día del corazón de María, el día de los santos patronos. Es decir, es la vida de familia. Entonces, cuando los padres escolapios, que habían hecho una propuesta a la diócesis de Ponce de poder abrir otros frentes de misión y estaban dispuestos a trasladarse a Adjunta, pues quedaba entonces libres, se puede decir de esa forma, ¿verdad?, la parroquia de la playa. Entonces, no teniendo suficiente personal, pues vino el superior de los claretianos, que ya pues querían que el padre Fausto, curiosamente el padre Fausto es un joven sacerdote, bueno, ya es mayorcito, pero fue un joven que en mis tiempos de misión en República Dominicana, porque yo era el promotor vocacional de la congregación, entró a la comunidad. Así que aquel muchachito que estuvo en la parroquia San Francisco de Macorís y entró a la comunidad, pues hoy por hoy es el superior de los claretianos en la Antilla. El mundo da muchas vueltas. Sí. Eso es la forma en que Dios va haciendo la historia, construye la historia. Entonces, pues el padre Fausto, dialogando, ¿verdad?, pues vieron la posibilidad de ofrecer 3 misioneros que pudieran venir a la diócesis. Para mí es una ventaja porque ahora tengo la oportunidad con cierta frecuencia, por lo menos cada 15 días, una vez a la semana, de estar con los hermanos y recargar batería. Y sentirse en casa. Correcto, no en el plano de superior o de obispo A, sino de un hermano más que comparte pues la vida de una familia. Los que hemos tenido la oportunidad de ver estos encuentros entre ellos como hermanos, es motivo de alegría, de verdad. Ahora en las misas de Aguinaldo estuvimos en una de las parroquias donde están los claretianos y luego en el compartir veíamos esa hermandad. El obispo se sentía en casa, se sentía entre los suyos y eso es hermoso cuando nos encontramos entre hermanos y podemos compartir y cantar y alegrar el ambiente. Esa es la fraternidad, eso es lo que nos permite a nosotros como consagrados vivir esta experiencia de alegría y es ser como el Papa Francisco, ¿verdad?, en la Evangelii Gaudium, ¿verdad? Así como en la familia nace y renace la alegría, en la vida consagrada también nace y renace esa alegría. Y esa alegría es la que queremos manifestar al mundo, esa alegría es la que queremos transmitir en el trabajo que hacemos, esa alegría es la que nos permite estar y caminar junto a ese pueblo de Dios que el Señor pues ha puesto en nuestros caminos. Eso no quiere decir que uno no ame, ni quiera, ni se sienta a gusto con las otras personas. Seguro. No, es ese aire de familia, ¿verdad? Ese aire de sentir, pues son mis hermanos más directos porque compartimos un carisma, porque compartimos una misma llamada. Siendo de diversas culturas, porque la comunidad nuestra cada vez más se hace multicultural. Por ejemplo, aquí en Ponce, la comunidad que está en Ponce, ahora mismo hay 2 puertorriqueños, un español y uno de la India, que ha venido a aprender español, perfeccionar su español, porque va a servir en las comunidades hispanas de Estados Unidos. Entonces, diversidad de cultura. Es correcto. Eso es lo que da, en el caso nuestro como religiosos, una riqueza, que es distinta a la experiencia de los sacerdotes diocesanos. Los sacerdotes diocesanos, por regla general, son de la misma diócesis, aunque son de distintos pueblos. Entonces, si 2 personas, 2 jóvenes del mismo pueblo, por ejemplo de Jayuya hay padre Elías, Monseñor Elías,
padre Juan Carlos, padre José Carlos, padre Omar Omí, son 4. Es decir, ellos van a entenderse, van a comprender. Son de Jayuya. Sí. Pues, algo así, para que lo entiendan, ¿no? Porque quizás podemos dar la impresión de que, ay, a los demás ¿qué hacen? No. Para que entiendan un poco la relación que existe en una comunidad religiosa, que es como si fueran del mismo pueblo, de la misma cepa. Y esa diversidad de cultura pues nos ayuda a crecer y a ver otras realidades culturales que cuando en algún momento dado, como somos itinerantes, pues vamos a ese lugar, pues ya podemos comprender un poquito de cómo es esta cultura y cómo entonces hacer camino también en esta experiencia. Y eso da a entender el espíritu misionero. Por eso Antonio María Claret decía, mi parroquia es el mundo. O sea, mi parroquia no es simplemente este pedacito de terreno que le da el obispo para que atiende este grupito de gente, no. El misionero tiene su corazón en el mundo entero. Más allá de las fronteras. Más allá de la frontera. Como ahí está cántico. Si un joven se siente llamado a esta experiencia como claretiano misionero, ¿qué tendría usted que decirle en esta tarde? Pues que se comunique con el padre Luis Enrique, que es el promotor vocacional que reside precisamente aquí en la comunidad de La Playa, Nuestra Señora del Carmen, y él le va a proponer el itinerario formativo, el acompañamiento que le damos a los jóvenes. Yo, por ejemplo, pues mi acompañamiento en este momento es hacia los jóvenes del clero diocesano, porque yo como obispo tengo mi responsabilidad de formar a los jóvenes que quieren ser sacerdotes, pero en este caso los oriento hacia el sacerdocio de la diócesis. Si tuviera vida religiosa, pues le abro las posibilidades. Están los capuchinos, están los escolapios, están los claretianos. O sea, no puedo ser proselitista, no puedo hacerlo. Por eso cuando un joven siente ciertas inquietudes, se le orienta, mira, este es el promotor. ¿Qué es el promotor? Aquella persona en una comunidad encargada de explicar, de animar, de dar a conocer el carisma, que después cuando entre en proceso formativo, pues tendrá un acompañamiento, un maestro de juniores o un maestro de novicios. Y estas son las personas encargadas. En este momento en Puerto Rico es el padre Luis Enrique, que como les decía, reside en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Playa de Ponce. Sacerdote joven. Sacerdote joven, que también ordené. Y que está colaborando también en la Pontificia Universidad Católica. Correcto. Además, Luis Enrique es un joven cagüeño. Él entró primero, la vida da su vuelta, ¿verdad? Él era de parroquia claretiana, Corazón de María. Entró al seminario de la diócesis de Cagua, siendo yo obispo. Hace su discernimiento con los diocesanos, pero se da cuenta de que Dios lo llama a la vida consagrada. Y un día vino a hablar conmigo y piénsalo bien, que no es lo mismo ser claretiano que ser diocesano. Hizo su discernimiento, optó por entrar a la comunidad, entró a la comunidad. En el proceso formativo, Dios nos regala a los obispos pues ciertas gracias. Por ejemplo, en el caso de Luis Enrique, pues lo confirmé y lo coordiné de presbítero, de diácono, de presbítero, que es el de diácono en España, en Roma. Como ves, la iglesia es una familia y estos dones. Yo recuerdo que mi mamá decía, ¿quién me va a cuidar de viejecita cuando yo? Y el Señor me concedió la gracia, porque después mi hermano murió y los últimos años de vida de mi mamá, ella vivió conmigo en el obispado de Cagua. Ese Dios proveerá, no te preocupes, no te inquietes. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Si uno le es fiel a Dios, Dios no te falla. Mi preocupación era entonces, porque mi papá había muerto, por lo tanto mi mamá era viuda. Mi hermano mayor, mi hermano menor, digo, yo soy el mayor, mi hermano menor, que era quien podía cuidarla y que la tongoneaba, porque mi hermano tongoneaba a mi mamá muchísimo, yo me reía, yo decía, te tongonea más que papi. Y le daba su gustito, pues muere repentinamente del corazón. Entonces, aquella preocupación que tenía mi mamá de quién me iba a cuidar, pues la vio cumplida en una promesa de que Dios no falla. Y los últimos años, pues vivió conmigo hasta que el Señor pues se la llevó al cielo, precisamente en la fiesta de Santa Mónica, madre de San Agustín, gran apóstol, gran obispo de la iglesia. Padre, ya casi para culminar el programa de hoy, usted decía al final de la Eucaristía en esta mañana que la comunidad de los claretianos está empezando en un proceso y pedía oraciones porque ¿a qué se debe este camino que ellos van a hacer ahora? Ha habido un capítulo general. Capítulo general es una reunión que se tiene cada 6 años donde se
toma decisiones que afectan a la congregación en su gobierno general. Ahora comienzan los capítulos o las asambleas regionales. En la zona nuestra, que es el Caribe, que comprende Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Haití, pues toca renovar el equipo de gobierno, que como les decía, en este momento está al frente de ella el padre Fausto. Pues en el mes de mayo se van a tener las propuestas de asamblea para reelegir este equipo, elegir o reelegir el equipo que está y continuar la obra evangelizadora. Por eso pedíamos que acompañaran a las comunidades claretianas en este capítulo. Realmente en estos días los escolapios están haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, cada cierto tiempo las comunidades se reúnen y así sucesivamente se van renovando. Por eso pedíamos esta mañana oraciones por la comunidad claretiana. Pues Padre, agradecemos que haya tenido esa delicadeza, ¿verdad?, de que hubiésemos cambiado hoy el esquema del programa, pero estos son caminos de fe que se van dando pasito a pasito, y hoy hemos celebrado con gran alegría. Él seguirá celebrando hasta las 12 de la noche, que cambie el 9 para el 10. Así que nos alegramos con usted y seguimos festejando esta experiencia de la vida y este caminar como presbítero, como sacerdote para la iglesia. Agradezco a todas las personas que de alguna manera en estos días, porque yo toda la fiesta la celebro entre el 31 de enero y el 9 de febrero, en todas las fiestas o generaciones. Así que gracias una vez más, como dice el Santo Padre, pues no se olviden de rezar, yo sé que lo hacen, pero especialmente dando gracias por esa vocación misionera que comparto con todos ustedes. Así que vamos a orar con esta oración, valga la redundancia, por el sínodo, que nos encontramos en camino, un pueblo que camina junto en comunión, participación y en misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el viernes, si Dios quiere. Buenas tardes y feliz cumpleaños, Padre. Muchas gracias. Ya me cobraré yo las mías, ¿no? Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe.